Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del Día. El Evangelio de hoy, una reflexión que hacemos para nuestro discipulado, camino a la santidad, camino a la salvación y también porque estamos en el proceso de desarrollar nuestra vida cristiana. Hoy ya es domingo, Día del Señor, y estamos ya iniciando la semana 33 dentro del calendario litúrgico nuestro, y por lo tanto tenemos de lectura hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, una parábola muy famosa y conocida por nosotros, que la hemos utilizado hasta en dinámicas para que podamos reflexionar acerca de los talentos que Dios nos ha dado y qué hemos hecho con ellos. La parábola de los talentos, hermanos y hermanas, porque somos criaturas de Dios y Dios nos dota a través de su propia creación. Poco a poco, cuando vamos entrando a la comunidad cristiana y somos incorporados dentro del cuerpo de Cristo, recibimos sacramentos, recibimos el Espíritu Santo, recibimos carismas por parte de Dios, talentos, bendiciones por parte de Dios. Algún día hay que rendirle cuenta a nuestro Dios que hemos hecho con lo que Él nos ha dado, porque se da para que otros puedan servirse también de ello, para ayudar a otros, para mi crecimiento, para el crecimiento de los demás. Ese es el propósito de los talentos, y sobre todo para que la comunidad sirva de poder manifestar en testimonio la obra de Dios en la tierra. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas, y debemos de verlo desde este punto de vista. La idea fuerza que yo creo que debemos de ir pensando hoy día para guiarnos es que Dios quiere que salgamos, hermanos y hermanas, de nosotros mismos. A veces estamos ensimismados. Hay que salir de uno mismo, estamos ensimismados, y entonces Dios como que nos empuja para que podamos hacer la obra, que la obra se traduce en testimonio. Pasemos a la palabra de Dios hoy. Lectura del Santo Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos la siguiente parábola. Es como un hombre que partía al extranjero y antes llamó a sus sirvientes y le encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 monedas de oro, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y se fue. Inmediatamente el que había recibido 5 monedas de oro negoció con ellas y ganó otras 5. Lo mismo el que había recibido 2 monedas de oro ganó otras 2. El que había recibido 1 moneda de oro hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo, se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirle cuentas. Se acercó al que había recibido 5 monedas de oro y le presentó otras 5, diciendo: Señor, me diste 5 monedas de oro, mira, he ganado otras 5. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó entonces el que había recibido 2 monedas de oro y dijo: Señor, me diste 2 monedas de oro, mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra a la fiesta de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 moneda de oro y le dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu moneda de oro. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: sirviente indigno y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que al venir yo lo retirase con los intereses. Quítenle la moneda de oro y dénsela al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expúlsenlo a las tinieblas de fuera, porque allí será el llanto y el rechinar de dientes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra
del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Dios quiere que salgamos de nosotros mismos y eso es lo que le sucede a este hombre a quien su Señor le entregó un solo talento. Miren, hermanos y hermanas, los talentos que vienen por parte de Dios, que están en nosotros y hemos recibido gracias a Él, abren posibilidades en nuestra vida o nos llenan de limitaciones. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Los dos hombres que fueron capaces de multiplicar los talentos en esta parábola, hermanos y hermanas, abrieron un mundo de posibilidades con lo que habían recibido. Fueron empujados por el propio Señor a realizar la multiplicación, a ser protagonistas de lo que habían recibido y se abrieron todas las posibilidades de estar encargado de aquello que es importante, de aquello que es participar en el banquete y recibir la bendición por parte de su Señor. Así que hay algunos que, como estos dos hombres, son capaces de multiplicar, abrir posibilidades. Por eso estamos diciendo que Dios quiere que salgamos de nosotros mismos. El que se encierra en sí mismo, hermanos y hermanas, el que está ensimismado, empieza a limitarse como este hombre que cavó un hoyo y enterró lo que el Señor le había dado como talento. Talentos tenemos todos, hermanos y hermanas, porque los talentos son las cualidades que tenemos como persona. Y siempre estamos hablando de nuestras destrezas, de nuestras habilidades, de lo que somos buenos para hacer. Son las cualidades de toda persona y toda persona, hermanos y hermanas, se encierra un mundo de posibilidades, de talentos, de destrezas, de habilidades que debemos de ir conociendo en el camino y saber que Dios es el que nos da estos talentos. Sea mucho, hermanos y hermanas, o sea poco lo que hemos recibido, habrá un momento en que tendremos que rendir cuentas. Y de eso también nos hace gran advertencia la palabra de Dios. Habrá un momento en que habrá que rendir cuentas. La palabra de Dios hoy dice, hermanos y hermanas, que esos talentos fueron encomendados. Esas posesiones del Señor fueron encomendados a estos hombres. O sea que los talentos, las destrezas, hermanos y hermanas, nuestras habilidades, esas destrezas que tenemos, todo eso viene por parte de Dios. Son de Dios y nos lo entrega a cada uno de nosotros. Y dice la palabra que es según su capacidad. O sea que hay gente que es buena para esto y hay gente que es buena para lo otro. Entonces, porque somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Como hemos dicho en otras ocasiones, pues la cabeza tiene una función, pero es del mismo cuerpo. Los brazos tienen una función, pero es del mismo cuerpo. Las piernas tienen una función, pero son del mismo cuerpo, según su capacidad. Pero todos están funcionando, y hermanos y hermanas, con un propósito en mente, el proyecto de Dios. La causa de Dios, y es importante saberlo, según su capacidad. Tú tienes unas destrezas, tú tienes una habilidad, tú tienes unos talentos que vienen de parte de Dios, hermanos y hermanas, según tu capacidad, y tú los has descubierto, porque a ti te tiene que llamar la atención ciertas cosas, porque tú eres hábil en ciertas cosas y tú sabes que para eso tú eres bueno. Se va notando en la vida que, pues mira, te gusta el piano, te gusta la guitarra, ¿no? Te gustan las artes manuales, te gusta estar con los ancianos, ayudar al necesitado, te gusta visitar enfermos, te gusta estar en unas cosas que donde uno se siente a gusto, hermanos y hermanas, uno está contento. Y esos son los talentos, donde tú más te sientes acogido, se te van las horas y te preguntas, wow, se me fueron 2 horas aquí, porque estás haciendo lo más que te gusta, estás disfrutando lo que más te gusta, no lo estás haciendo a regañadientes, no lo estás haciendo de mala gana. Eso significa que eso es un talento, hermanos y hermanas. Tu capacidad la tienes que descubrir tú. Tu capacidad es advertida por parte de la gente. Mira, tú eres bueno para esto. He notado en ti esta habilidad, he notado en ti esta destreza. ¿Sabes qué? Te necesitamos. Y eso es lo que busca Dios, hermanos y hermanas. Que nosotros seamos capaces de verlo dentro de esa perspectiva. Este hombre, hermanos y hermanas, que se acercó al Señor, el tercero, el que esconde el talento, el que tiene miedo, dice la palabra, es que sabía que eres exigente. Este hombre viene con unas quejas a Dios, ¿no? Sé que eres exigente,
que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido, y como tenías miedo, enterré tu moneda de oro, aquí tienes lo tuyo. O sea, igualito, hermanos y hermanas, el día de rendir cuenta, le entregó lo mismo que le habían entregado, sin multiplicación, sin desarrollo, sin prosperidad, sin logro, sin éxito, hermanos y hermanas. Imposible que nuestra vida se vaya, hermanos y hermanas, sin tener logros, sin haber servido para algo en la vida. Eso no tiene sentido, y esto es lo que recalca Jesucristo en esta palabra. Y entonces, hermanos y hermanas, su Señor le respondió: eres un sirviente indigno. O sea, porque yo te di de lo mío, de mis posesiones. Entonces no te las merecías, por eso dice que es indigno, y eres perezoso. Estás desempleado espiritualmente, estás en vagancia espiritual. Te has olvidado del protagonismo, te has dedicado más que a recibir y a recibir y a recibir. Y tal vez pedimos y pedimos, hermanos y hermanas, y Dios desde el cielo se está preguntando: pero caramba, si te he dado los dones del Espíritu Santo, te he dado la gracia a través del bautismo, te he creado y te he hecho una persona hábil, con destrezas. Y si no las tenemos, hermanos y hermanas, las aprendemos por un adiestramiento. Porque empezamos a tener teoría, y después de la teoría caemos en la práctica y nos volvemos excelentes. Y tenemos experiencia de un lado o del otro, hermanos y hermanas. Somos buenos. Es imposible que nosotros nos veamos como indignos delante del Señor y que nos veamos como perezosos, porque algo, hermanos y hermanas, mal ha ocurrido. Y a este hombre lo que lo llena de convertir sus posibilidades que Dios le da en limitaciones es el miedo. Miedo con su Señor. Y nadie puede tener miedo con su Señor. Es más, el Señor le dice, pues porque como tenía miedo de que el Dios o el Señor cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, entonces el Señor le dice: pues debiste haber depositado el dinero en un banco. Que cuando se deposita el dinero en un banco tú no haces nada. Porque al depositar los talentos, los 5 talentos en un banco, pues como está en una cuenta de ahorro, hay una ganancia de intereses sin yo hacer nada. Por eso tenemos una cuenta de ahorro. Tenemos una cuenta de ahorro en el banco. ¿Para qué? Para yo depositar un dinero, y el dinero trabaja para mí. ¿Qué significa que el dinero trabaja para mí? Pues que se va a multiplicar sin yo hacer esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque yo se lo estoy prestando al banco para que el banco lo preste a otras personas de 1000 formas, ¿verdad? En diferentes productos de finanzas. Pues entonces, hermanos y hermanas, el dinero está trabajando para mí, yo no estoy haciendo nada y recoge intereses. Por eso es que el Señor menciona lo del banco, para que al yo venir retirase los intereses. Y finalmente la parábola es fuertísima, hermanos y hermanas, porque entonces dice: cuando tú me entregas lo mismo que yo te he dado, o sea, no has multiplicado, no has dado fruto con lo que yo te he dado, quítenle la moneda de oro y désenla al que tiene 10. O sea, al que tiene más. Y cualquiera diría: eso es injusto, ¿cómo le van a dar más al que ya tiene? O sea, es injusto, se le debe dar más al que no tiene. Pues se le quitará. ¿Y por qué es? Pues porque el que se le dio no supo producir. Y ahí es que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que tener sumo cuidado. Entonces vamos a preguntarnos, en segundo lugar, en análisis, en examen de conciencia este domingo, hermanos y hermanas: ¿con quién puede contar Dios? ¿Con quién puede contar Dios? Si Dios nos creó, si nos ha dado talentos, y vamos nosotros a resistirnos y a poner en un hoyo, hermanos y hermanas, lo que Dios nos dio por ciertos temores que tenemos, ¿con quién puede contar Dios? Aquí lo que Dios está diciendo, y Jesús, hermanos y hermanas, es que está evaluando. Dios nos evalúa a nosotros cómo se han hecho multiplicar los talentos. ¿De qué manera? ¿En qué sentido? ¿Cómo los he hecho multiplicar? Y eso lo decimos, hermanos y hermanas, pues porque aquí hay como que al final esto de la cosecha donde no has sembrado tiene que ver como con un campesino.
Y aquello de que recoges donde no has invertido, pues tiene que ver con cosas bancarias. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, los talentos que abren muchas posibilidades. Dios está haciendo esa pregunta: ¿cómo estamos utilizando nosotros y cómo estamos multiplicando nosotros lo que Dios nos ha dado? Lo que hemos recibido, hermanos y hermanas, de parte de Dios, este hombre, y de lo que tenemos que huir. Y el pecado aquí, hermanos y hermanas, está en guardar para sí lo que se ha recibido. Ese es el pecado que señala esta parábola. Ese estar ensimismado. Por eso te estoy diciendo que veamos cómo que Dios nos empuja para que nosotros salgamos, hermanos y hermanas, de nosotros mismos, porque ese es el propósito. Y cuando estamos ensimismados, hermanos y hermanas, lo que estamos haciendo es, sin darnos cuenta, lamentablemente, aniquilando lo que Dios nos dio, porque no lo estamos compartiendo. Lo consumimos, pero no lo compartimos, ¿no? Entonces con esto hay que tener sumo cuidado, porque al ajustar cuentas, hermanos y hermanas, es parábola del juicio final. Y entonces allí será el rechinar de dientes. Y el rechinar de dientes viene, hermanos y hermanas, porque aquellos dos recibieron bendición, se les va a ser administradores de lo que es importante, entran a la fiesta del banquete y eso me hace rechinar los dientes. Y rechinar los dientes es ponerlos así, como de furia, porque yo no lo logré. Y si yo no lo logro, hermanos y hermanas, no es porque Dios lo ha impedido, es porque la limitación de mis posibilidades me la puse yo mismo por estar escondiendo las cosas de Dios y sobre todo por tener miedo a lo que Dios nos ha dado. Piensa por un momento, hermanos y hermanas. Talentos que hemos recibido, podemos mencionar muchos, pero la formación humana que tenemos nosotros. Y la formación humana no es solamente decir que fui a la universidad y que desarrollé unos talentos, o fui a un instituto, ¿verdad?, vocacional y desarrollé unos talentos. La formación humana, hermanos y hermanas, en todo sentido de la palabra. La formación humana que yo tengo por la experiencia, aunque no haya ido a la escuela, aunque no haya ido a la universidad, tenemos experiencia, tenemos sabiduría, tenemos lecciones aprendidas por la vida. Todo eso hay que compartirlo, hermanos y hermanas, y al fin y al cabo vemos cómo el proceso de Dios en la vida nos sigue dando en el enfrentar la vida como sea. Aprendemos, hermanos y hermanas, tenemos un montón de experiencias, de vivencias que nos hacen crecer para aconsejar a aquel, por nuestra sabiduría, por nuestra experiencia, por lo que hemos aprendido, ayudar a los demás. La formación humana es uno de los talentos que debemos hoy de señalar, que no deben ponerse en limitación, hermanos y hermanas. Los conocimientos que tenemos, que también es fruto de la inteligencia, la sabiduría, tanto conocimiento que tenemos nosotros de muchas cosas que podemos cooperar con los demás, ayudar a los demás que les falta ese conocimiento, que no tienen ese conocimiento, que les privaron de ese conocimiento. Estos son temas buenos, hermanos y hermanas, para que los vayamos poniendo en perspectiva. Los beneficios, en tercer lugar, de una familia, hermanos y hermanas, cuyos padres se sacrifican por sus hijos. Eso es un talento. Y lo hay. Padres que se sacrifican totalmente por sus hijos son esos padres que se sacan el bocado de la boca para dárselo a sus hijos, ¿no? En esa entrega y en esa donación. Talentos. El padre sacrificado, la madre sacrificada, entregándose. Hoy en día hay que contemplar eso también, hermanos y hermanas, que se está limitando, cuando lo que debe estar es proyectándose hacia afuera en abundancia de lo que somos capaces de hacer nosotros y de lo que tenemos nosotros, y sin dejar a un lado, hermanos y hermanas, otro cuarto punto acerca de los talentos que no se pueden esconder en la palabra de Dios, que se debe de poner en práctica. La palabra de Dios que la hemos recibido, hemos sido destinatarios y debemos ponerla en práctica. El que no pone en práctica la palabra de Dios la está enterrando en un hoyo, y el día en que haya que rendir cuentas, hermanos y hermanas, lo único que vamos a poder decir: la recibí, pero no la multipliqué. Y sin dejar atrás las riquezas de la naturaleza también, hermanos y hermanas. Las riquezas de la naturaleza
al servicio del Señor. Nos han adiestrado, Dios, a amar la naturaleza, a que la naturaleza coopere con el ser humano, a que nosotros cooperemos con la naturaleza en un mundo en el que estamos hablando de tanta limitación que tenemos y de tanto daño con la deforestación que se está haciendo, hermanos y hermanas, la destrucción de grandes bosques que nos dan el oxígeno. Todo eso hay que ponerlo en perspectiva ante los ojos de Dios, y para que nosotros podamos ver un sentido correcto de rendir las cuentas que tenemos que rendir en el momento que nos toque hacerlo. Todo, hermanos y hermanas, estos talentos, todo lo que Dios nos da como dones, hermanos y hermanas, todo es para realizar la gran obra, el gran designio de Dios sobre el mundo. Por eso urge que no se esconda, por eso urge que no se limite, por eso urge, hermanos y hermanas, salir de nosotros mismos. Por eso urge que el Espíritu Santo nos empuje, como le hizo a Jesucristo el día en que fue bautizado. El Espíritu Santo lo empujó hacia el desierto. Importante, hermanos y hermanas, verlo desde ese punto de vista. Se presentan, hermanos y hermanas, muchas oportunidades en nuestra vida, oportunidades para asumir riesgos, oportunidades para emprender algo nuevo. El que tiene miedo y el que se pone a pensar en Dios de la forma en que ha hecho este hombre, hermanos y hermanas, se limita y no asume riesgo. La vida, hermanos y hermanas, se descubren muchas cosas a través del riesgo, y el riesgo calculado, porque el riesgo no es lanzarte al vacío sin paracaídas. El riesgo es prepararte, el riesgo es conocer, el riesgo es poner en una balanza las cosas, y entonces cuando tengo seguridad me arriesgo porque voy a vencer. Entonces, asumir el riesgo no lo hizo este hombre por el miedo que tenía. Emprender algo, hermanos y hermanas, nuevo que tenía en sus manos, también fue un fallo que tuvo esta persona. O sea, Dios nos llama, hermanos y hermanas, a una nueva realidad. ¿Puedes tú verla con esta parábola de los talentos? Una nueva realidad en tu vida. Atrévete, lánzate, conquista ese miedo y dale una oportunidad a lo que Dios te ha dado. No digas a Dios en tu examen de conciencia: yo no soy el más capaz, Señor. Ese es el miedo. Yo no puedo. Yo no soy el más capaz. Miedo de ofrecernos para lo que Dios nos pide. Y si los que son capaces, hermanos y hermanas, de hacer las cosas no se han movido, dice la palabra, quítenle el talento y déselo a otro que tenga mucho más. Hoy, hermanos y hermanas, un examen de conciencia espléndido en nuestra vida. ¿Qué talentos tú tienes? ¿Para qué tú eres bueno? ¿En dónde es que tú disfrutas con mayor relajación lo que estás haciendo sin ver ni contar minutos, horas y días? En eso que estás haciendo, que te llama la atención y lo haces a gusto, hay un talento. Un talento, hermanos y hermanas, que puede ser para tu propio bien y debe ser también para el bien del prójimo. Pensemos en un momento por esto. No limitemos, sino que abramos un mundo de posibilidades en el nombre de Dios. Oremos. Amado Dios del cielo, gracias por tu palabra en este domingo en el que venimos llenos de tus talentos, llenos de tus dones. Sácanos de estar entre nosotros mismos, encerrados, limitados. Danos esa habilidad para nosotros ser arriesgados, para nosotros poder atrevernos, para tener el valor de dar un paso al frente y conquistar y descubrir lo que podemos hacer y el beneficio que tenemos para otros. Jamás permitas, amado Dios del cielo, que nos quiten lo que tú nos has dado, sino que seamos capaces de multiplicarlo, de que tenga prosperidad en nuestras vidas para ayudar a otros y para que otros también alcancen el conocimiento de tu voluntad. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas. Mañana, lunes, estaremos con un nuevo evangelio, con una nueva meditación. Este mensaje ha sido para ti, solo para ti. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes, y bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Hasta luego.